Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Cuando hablamos de conversión de San Pablo, no estamos hablando de conversión en el sentido, por ejemplo, de que antes era borracho, de que era envidioso, de que era una persona odiosa. No. Él era discípulo de Gamaliel, uno de los más importantes maestros de la ley de ese momento, o sea, de los más importantes, Gamaliel, que por cierto va a hablar en el tribunal, en ese juicio contra los apóstoles, y va a decir: si esto es de Dios, no lo vamos a acabar. Se levantó un tal Teudas que decía que era hombre importante, lo mataron y se acabó todo. Se levantó Judas de Galilea y lo siguieron mucho, unos 400 hombres, lo ajusticiaron y se dispersó todo. Pero en el caso presente, si es de Dios, estaríamos luchando contra Dios. ¿Sí? Él fue el que habló ahí, porque era un doctor de la ley, de los más importantes, uno de los rabinos más importantes. Y Saulo, que así se llamaba antes, Pablo. Saulo significa grande, Paulo significa pequeño. Qué curioso. Saulo, pues, estaba en una situación, cumplidor de la ley, totalmente, cumplidor de la ley. De los fariseos, uno de los más cumplidores de la ley. Pero ¿cuál era la situación de pecado de él? Ir en contra de la iglesia. Claro, al inicio él la vio como una amenaza, porque pues estaba enseñando acerca de Jesús y ellos no aceptaron a Jesús porque ellos veían como si Jesús fuera otro Dios, como si fuera otro Dios. Sí, ese es un tema complejo, pero es que es el mismo Dios, es el concepto de la Santísima Trinidad, los que los judíos no llegaron a comprender y aceptar. Nosotros creemos que es un mismo Dios, sí, es el mismo Dios, solo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús dice: el Padre y yo somos uno, aunque son dos, porque dice somos, está hablando en plural, somos uno, pero al mismo tiempo es la unidad, ¿sí? Es un solo Dios, y es Padre, Hijo y Espíritu Santo, somos uno. Ahora, vio en la iglesia una amenaza, porque veía que estaba creciendo y que estaban llevando el mensaje del Evangelio a todas partes. Entonces, al verlo como una amenaza, empezó una situación compleja. Lo atacó a la iglesia, la persiguió a muerte. Y se veía la hazaña con que él atacaba a la iglesia. Y es el momento en que pues pide unas cartas a los sumos sacerdotes para ir a Damasco, a las sinagogas de Damasco, y que lo autorizaran a traerse presos a Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino, hombres y mujeres. Y dice que en el viaje, cerca ya de Damasco, de repente una luz celeste lo envolvió con su resplandor, cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él:
¿quién eres, Señor? Respondió la voz, soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. Qué interesante, dice Jesús, soy Jesús a quien tú persigues. Pero espere, ¿a quién perseguía Saulo? A la iglesia. Bueno, ¿y cuántas iglesias son? Pues es una sola, no había más. Era una sola, no había otra. Es que no son dos, al menos para decir, no, es que es esta y es la de allí. No, era una sola. Y debe ser una sola, siempre, hasta el final de los tiempos, con un solo corazón, una sola alma. Perseguía a la iglesia, perseguía a los que creían en Cristo, pero Jesús dice, ¿por qué me persigues? Pues porque Él es la cabeza de la iglesia, así de sencillo. Y eso está en Efesios 5:23 y en otros textos más, porque no es solamente ese. Hay muchos otros, en Efesios 2 también está, en varios sitios de la Sagrada Escritura. Es Cristo la cabeza y todos nosotros somos miembros de su cuerpo. Todos formamos parte de una célula de ese gran cuerpo, pero es un solo cuerpo porque es una sola cabeza, no son varias cabezas. No son varias cabezas, es una sola cabeza, es Cristo la cabeza. Y es Cristo el que está presente en la iglesia, aunque tiene sus defectos, sus luces y sus sombras. Pero es Cristo en persona, quien se hace presente ahí. Es Cristo en persona. Eso no lo podemos perder de vista jamás. Cristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo, tal como le pasó a Saulo. Perseguía a la iglesia y estaba persiguiendo a Cristo. Y por eso le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ya después viene ese proceso en que llegará a Damasco, estará 3 días ciego, sin comer ni beber nada, en una crisis total. Y es el proceso de la fe de él, porque cuando Dios envía a Ananías, pues Ananías muy probablemente era uno de los ministros, un presbítero de aquella comunidad, y Dios le habla a Ananías. Ananías, respondió él, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dice, ve a la calle mayor, a la casa de Judas, pregunta por un tal Saulo de Tarso, está orando y ha visto un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Y Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Además trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dice, anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Y llega Ananías, entra en la casa, le impuso las manos y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobre la vista y te llene de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas, recobró la vista, se levantó y lo bautizaron, comió y le volvieron las fuerzas. Entonces, el proceso de conversión de San Pablo fue el proceso de reconocer a la iglesia como cuerpo de Cristo, y por eso San Pablo mismo es el que va a decir que Cristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Que perseguir a uno de los miembros de la iglesia, que es cualquiera de nosotros, es perseguir al mismo Cristo. Pues usted cómo va a atacar una mano sin que la cabeza esté ahí involucrada y se sienta ofendida en ese ataque. Claro, si usted chuza con una aguja y afecta unas poquitas células, sí, pero duele en todo el cuerpo y la cabeza hace que todo el cuerpo se retire antes de ese chuzón. Somos un cuerpo, somos un cuerpo. El concepto de iglesia, especialmente el concepto de iglesia, el término iglesia literalmente traduce asamblea. La asamblea plenaria, o sea, donde todos están reunidos en un solo sitio, eso significa iglesia.
todos en uno. Pues es lo que Jesús decía, San Juan capítulo 17, en la llamada oración sacerdotal de Jesús: Padre, que todos sean uno, todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno, para que ellos en nosotros sean perfectamente uno, inclusive con adverbio, perfectamente uno, yo en ellos como tú en mí, para que ellos en nosotros sean perfectamente uno. Ese es el plan de Dios, que todos estén unidos como hermanos, porque somos hermanos, somos hijos de un mismo Padre, ese Padre que es Dios y al que le decimos Padre nuestro, y lo decimos todos como hermanos que somos. Somos hermanos y somos hijos todos, hijos de un mismo Padre. Y como dice la Sagrada Escritura, la multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma, que es lo que dice tanto en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, donde hablan en Pentecostés, que permanecían unidos en la enseñanza de los apóstoles, en la oración en común, la fracción del pan y la predicación de los apóstoles, en la misma fe. Todos tenían un solo corazón y una sola alma. Todos lo tenían en común, los bienes los tenían en común. No había pobres entre ellos. Cuando alguien con mucho dinero vendía todo lo que tenía, lo repartía entre todos y no había pobres entre ellos. Todos estaban bien. Y es el contexto en que el Evangelio nos va a decir que todos deben ser uno solo, con un mismo pensar y un mismo sentir. Y efectivamente ese es el plan de Dios. En el Antiguo Testamento también. O sea, esto no es solamente del Nuevo Testamento, aunque ya es bastante al ser del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también decía: yo reuniré a mi pueblo. Reuniré a mi pueblo, dice Ezequiel 37. Yo reuniré a mis ovejas. Las recogeré de las naciones por donde se dispersaron y las congregaré en mi monte santo. Ahí está la clave. Yo congregaré a mis ovejas en mi monte santo y yo en persona las apacentaré. Ese es el punto clave. Yo apacentaré a mis ovejas. Yo, dice Dios, yo en persona apacentaré a mis ovejas y las llevaré a pastos abundantes, sanaré a las enfermas, buscaré a la descarriada, a la que se perdió, yo la reuniré, yo la congregaré, ¿sí? Y los llevaré a pastos abundantes. Esas son las promesas del Antiguo Testamento. ¿Cómo no se van a cumplir? ¿Por qué no se cumplirían? Además, en Hechos 2 nos va a decir que ese día se unieron a la iglesia más de 3,000 personas. Se bautizaron y se unieron a la iglesia más de 3,000 personas. Porque ahí se están cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. También en Isaías 25. Es que son muchos los textos. Lo mismo que cuando dice en Jeremías que habrá una nueva alianza. Una nueva alianza. Una alianza nueva y eterna. Y en esa alianza pues es la comunión de Dios con su pueblo. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Y cuando dice Jesús, te amo con amor eterno, no te dejaré, no te abandonaré. Entonces, esa profecía, lo mismo que Isaías 25 dice, yo congregaré en mi monte santo a todas las naciones. Las congregaré de los lugares por donde se dispersaron. Y reuniré en mi monte santo, dice eso es en Ezequiel 37, y dice Isaías 25, reuniré en mi monte santo a todas las naciones y les prepararé para todas las naciones, preparará el Señor para todas las naciones en este monte santo un festín de manjares suculentos, de vinos generosos, y quitaré el velo que cubre a las naciones. Está hablando de todas las naciones en su monte santo, todas las naciones. Y dice que quitará la muerte, ya no existirá la muerte, y enjugará las lágrimas de los ojos.
sea, el Antiguo Testamento está mostrando que el plan de Dios es unirnos a todos. Y por eso Jesús dice, Padre, que todos sean uno. Eso significa iglesia. Cuando en el Antiguo Testamento decían el día de la asamblea, ¿qué significa eso? Asamblea, que es la misma palabra iglesia, viene de un verbo que es el verbo kahal en hebreo. ¿Y qué significa? Convocar, congregar, convocar a todos, llamarlos a todos a un mismo sitio. El día de la asamblea era el día en que todas las tribus de Israel se reunían, todas las tribus de Israel se reunían en Jerusalén y hacían esa celebración de la unión de todas las tribus de Israel. Se llamaba el día de la asamblea, el día de la asamblea, o sea, el día de la iglesia. Eso es iglesia, todas las naciones reunidas en un mismo sitio. Ahora, el ejemplo sencillo para entenderlo. Cuando, por ejemplo, un rector en el colegio dice asamblea plenaria de padres de familia, ¿qué significa eso? O del distrito de riego, por ejemplo, del acueducto, asamblea plenaria de los miembros del acueducto, de los beneficiarios del acueducto. ¿Qué significa eso? Asamblea. ¿Por qué utiliza la palabra iglesia? ¿Qué significa entonces asamblea? Asamblea plenaria significa que todos están invitados a una reunión. Todos están invitados a una reunión donde estén todos en un mismo sitio. Eso es iglesia. No es otra cosa. No se traduce de otra forma distinta. Eso es iglesia. Entonces, si es el rector convocando a una asamblea plenaria de padres de familia, pues significa que todos los padres de familia se reúnen en un mismo sitio con el rector. Eso es una asamblea, o sea, eso es la iglesia. Si 20 padres de familia dicen, no, yo no estoy de acuerdo con el rector está equivocado, el rector alguna cosa, no estoy de acuerdo con las decisiones del rector porque tal cosa, listos. Y esos 20 padres de familia dicen, no, ya no vamos a ir a esa reunión allá donde están todos reunidos en el aula múltiple, no. Mejor vamos a hacer una reunión en la sala de profesores. ¿Sí? Y entonces reúnen a esos 20 rebeldes que no quieren ir a la charla con el rector y se buscan tal vez a un profesor o ellos mismos se autoproclaman rector. Uno de ellos se autoproclama rector. Es que es así. Y van y arman allá una reunión en la sala de profesores. Y afuera ponen un letrero que diga asamblea plenaria de padres de familia. Pero son 20, son los 20 rebeldes que no quisieron ir a la reunión donde sí están todos en la asamblea plenaria. Exactamente lo mismo. Aunque le ponga el título iglesia, o sea, asamblea plenaria, iglesia del penúltimo día. No es iglesia, no es asamblea plenaria, no, fue un grupito que se separó. Ahí viene la palabra secta. Secta viene del verbo latino seco, secare, seco y sectum, cortar. En un gran árbol usted arranca una rama, la corta y la deja ya botada en el piso. Esa rama está secta, o sea, es una secta. Está cortada del árbol grande. Es una rama que se cortó y se separó. ¿Sí? Eso significa secta, no es otra cosa. Secta viene de ahí, de la palabra, del verbo latino secare, cortar. Secare, cortar. Entonces, ese que se cortó, la rama que se cortó y quedó allá a un lado aparte, es una secta. Ya no puede tener el título de árbol, donde está la asamblea de todas las ramas unidas a un solo tronco. ¿Sí? No es que sean varios árboles, es una sola cabeza, es un solo cuerpo, punto, para de contar. No son dos cabezas, ni 3, ni 4, ni 5, ni 50,000, es una sola cabeza. Por eso dice Jesús, habrá un solo rebaño con un solo pastor. Es tan difícil entender eso. Eso es San Juan 10, verso 17.
Entonces un solo rebaño y un solo pastor. Y hasta Jesús dice, tengo también otras ovejas que no son de ese redil, también a ellas las tengo que congregar, unir, no separar. No es el plan de Dios que después se separen y cada uno arme su doctrina a su acomodo, con un líder a su antojo, o que usted se autoproclame líder y tenga la palabra para convencer a la gente que lo sigan a usted, y ya no al evangelio de la unidad, y arma una secta, rancho aparte. No es el plan de Dios. Eso es delicado. Y hay mucha gente que no le ve problema y dice, no, frescos, eso es lo mismo, eso todas las religiones son iguales, eso todo el mundo se salva, eso es lo mismo, no pasa nada. No, espérese un poquito. Si está en la Sagrada Escritura, hay que ponerle cuidado, porque si está prohibido por Dios eso, formar divisiones, por algo será, ¿no? Además, si volvemos otra vez a las divisiones, ¿en qué momento se va a cumplir Ezequiel 37 de congregar a todas las naciones, de que Él va a reunir a todas sus ovejas que se dispersaron por todas las naciones un día en nubarrón y tiniebla? ¿Cuándo se va a cumplir entonces Isaías 25 de que va a congregar a todas las naciones para un festín generoso? ¿Cuándo se va a cumplir? Nunca. Dios nunca podría cumplir esa palabra, pero no es Dios ahí, es el ser humano cuando toma la decisión de incumplir la voluntad de Dios, que es que todos se hagan una sola familia. Cuando el ser humano rompe esa comunión, ahí ¿cómo se va a cumplir esas profecías? ¿Cuándo? Nunca. Si entre ellos a nivel protestante no hay unidad, eso no lo controla nadie. No hay ninguna entidad en el mundo que diga, mire, es que es así, o que los pastores para ser pastores tienen que pasar por esta escuela, esta universidad, y ya ahora sí los nombramos pastores, toma un carnet que lo acredite como pastor. No, eso no existe. Usted perfectamente se puede ir hoy a Yopal, y llega usted a Yopal y alquila un salón bien bonito, bien grande, bien elegante, un salón de recepciones bien bonito, y usted se autoproclama y se presenta como pastor. ¿Quién le dice que no? Dígame, ¿quién le dice que no? ¿Sí? Si usted se llama Eduardo y llega allá a Yopal y alquila ese salón bien bonito, buen sonido, buena música, se prepara una buena predicación, dura toda la semana preparándola, lo que va a decir, y usted sale casa por casa. Buenas, soy el pastor Eduardo. A ver, dígame, ¿quién le dice que no? ¿Sí? Que usted es Josefa. Que usted llegue allá y diga, soy la pastora Josefa. Dígame, ¿quién le dice que no? Usted puede mandar a hacer un carnet donde diga, pastora Josefa, del ministerio no sé qué. ¿Quién le dice que no? ¿Quién regula eso? Nadie. Y al poquito tiempo se llena de plata. Espérese un poquitico. 1 Timoteo 6 prohíbe hacer riquezas con la fe. Eso está prohibido por Dios. Está prohibido por Dios. Y cuando está prohibido por Dios, le vamos a dar cuentas a Dios de no obedecer lo que está en la Sagrada Escritura. Ese es un tema complejo. Esa gente que dice, no, fresco, no pasa nada. No, la división no es el plan de Dios. ¿Cuándo se van a cumplir las profecías de Dios de la unidad? Si cuando ya hubo unidad, que es la Iglesia Católica, porque está la misma en todo el mundo. Usted va a cualquier parte del mundo entero y entra a misa. Usted, aunque no entienda nada del idioma, usted sabe en qué parte de la misa van. Están en las lecturas, están en la homilía. Que ese es el ofertorio. Están cantando el santo, están cantando el Cordero de Dios. Venga, paso a comulgar. En cualquier parte del mundo usted encuentra esto. Exactamente la misma fe, se va a proclamar el mismo credo. Es exactamente igual. Y va a pasar a comulgar y cree que es el mismo Jesús, exactamente el mismo, que la cabeza presente en todo el mundo, dirigiendo a cada comunidad. Él es la cabeza de la iglesia, el mismo Cristo en persona. Eso no tiene pierde. En cambio, usted entra en cualquier secta X, Y o Z y va para otro país y ya no la encuentra allá. Ya no la encuentra allá.
Y viene la crisis. ¿Ahora dónde voy? ¿En dónde me congrego? Yo una vez hablé con un señor que tenía un dolor muy terrible en su corazón, porque pues él era católico. Pero un día llegaron a su casa unas personas muy bien vestidas, muy amables, muy cordiales, con una sonrisa en los labios, y comenzaron a convencerlo de que estaba mal, que la Iglesia Católica era la Babilonia, que no sé qué, que había que salir de la Babilonia, como si San Juan, cuando escribió eso en el Apocalipsis, estuviera hablando de que hay que salirse de la Iglesia Católica, cuando no había otra. Siglo I, siglo II, siglo III, ¿cuántas iglesias había? ¿O es que estaba por ahí iglesia pentecostal de tal cosa? No, solamente había una sola, y era la Iglesia Católica. ¿Cómo va a escribir San Juan? Salgan de la Iglesia Católica, que es la Babilonia, pueblo mío, salgan de ella, de la gran Babilonia. Olvídese, es que no había otra. O era salirse y qué, pasarse al judaísmo otra vez, o en dónde, o volver a las religiones de los romanos y adorar a Zeus de los griegos, o a dónde iba a ir. Salgan de la Babilonia. Seguro que está hablando de la Iglesia Católica, pero si es que no había otra, sálganse a dónde. No había más. Todas las que han aparecido, todas las sectas que han aparecido ahorita en los últimos tiempos, están recién fundadas. La más antigua por mucho tendrá 500 años, que es la luterana, con Martín Lutero. Pero no había otra. ¿Para dónde se pasaban entonces en el siglo IV, siglo V, cuando leían el Apocalipsis que salgan de la Babilonia? ¿Qué estaban entendiendo ellos? Que había que salirse de la Iglesia Católica, ¿pasarse a cuál? No había otra. ¿Cómo va a decir que salgan de la Babilonia y que está hablando supuestamente la Iglesia Católica? ¿Cómo va a hablar San Juan en contra de la Iglesia de la que él es ministro y decir que es la gran Babilonia? ¿Cómo va a hacer eso San Juan? Es que San Juan era miembro de la Iglesia, no es otra cosa, no es otra situación distinta. Entonces salgan de la Babilonia, espérese un poquitico, no está hablando de la misma Iglesia. Entonces, esta unidad es la promesa del Antiguo Testamento que se cumple solamente en la Iglesia Católica. Es la misma en cualquier parte del mundo. Es la misma en el siglo V, en el siglo X, en el siglo XV, siglo XIV. Es la misma. Con los libros de la Biblia completicos, igual que en el siglo I. En cambio, a nivel protestante, siglo XVI, y ya le modificaron la Biblia, ya le cambiaron según su acomodo, según su doctrina. Menos, no puede cambiar la Biblia a su doctrina, a sus argumentos, menos. Es que la fe es una sola. Efesios 4:5 dice: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Si alguien en el siglo XVII dice: no, yo opino que la Virgen María ya no es tan virgen, porque pues, ¿cómo va a ir a un parto? Nace un bebé, ¿y cómo va a quedar virgen? Imposible. Pues para Dios nada hay imposible, y ella es virgen antes, durante y después del parto. Si el texto bíblico decía: una virgen encinta está encinta y dará a luz un hijo, y le pondré por nombre Manuel, que es Isaías 7, ¿por qué no puede cumplir Dios esa profecía y que siga siendo así? ¿Por qué no puede hacerlo? ¿Por qué no podría hacerlo? Claro que puede. ¿Qué de malo tiene? No pasa nada. Además, si los apóstoles nos enseñaron que María es virgen, ¿para qué ponerlo en tela de juicio? No, yo opino que los apóstoles todos están equivocados. No, espérese un poquitico. ¿Seguro que todos los apóstoles están equivocados? Y que usted, que acaba de fundar su nueva iglesia, asamblea, cuando es una división de la asamblea, acaba de fundar su nueva asamblea, ¿cómo va a decir que mira, aquí al fin apareció la verdad en el mundo? La tengo yo soy el poseedor de la verdad, y todos los demás están equivocados. Esa doctrina de la Iglesia Católica, que es la de los apóstoles, es una doctrina satánica, diabólica. Espérese un poquito. No se le está pasando la mano, no se le está yendo la mano en esas blasfemias que está diciendo que la Iglesia Católica es la gran Babilonia. ¿Seguro? Espérese un poquito. Estamos metiéndonos en cosas delicadas. Ni sabemos lo que estamos diciendo. Seguro que Jesús, que fundó la Iglesia Católica, nos iba a meter a nosotros en una cosa diabólica y satánica. Seguro que sí. ¿Cuántos santos no han habido a lo largo de la historia?
Sus cuerpos están incorruptos. Por ejemplo, Santa Lucía, que ayer estábamos en Busbanzá celebrando la fiesta de Santa Lucía. El cuerpo de ella está incorrupto, está incorrupto. Aunque la quemaron, le pusieron un montón de brasas alrededor, le prendieron fuego y se levantaron llamas en torno a su cuerpo y no se quemó. Su cuerpo está incorrupto hoy. Pero su martirio fue en el año 304. Año 304. Y si usted va hoy a Venecia, porque ya en Venecia, donde está ahorita su cuerpo, aunque es de Siracusa, allá va a encontrar el cuerpo de ella intacto. Bueno, ¿y qué le echaron para conservar ese cuerpo? Nada. No le echaron nada. Nada. Ahí es un milagro auténtico. Y lleva 1700 años. 1700 años su cuerpo está ahí. Bien sabemos que por ejemplo, las momias en Egipto tenían que embalsamarlas y hacerles todo un proceso complejo para sacarle los líquidos del cuerpo y todo eso. Y tenían que estar totalmente sellado, en una cámara sellada totalmente, un sarcófago totalmente sellado. ¿Sí? Pero ¿qué le echaron al cuerpo de ella que está ahí al aire libre en una urna de cristal? ¿Qué le echaron? Nada. Nada le echaron. Y su cuerpo está intacto. Esos son motivos para decir, oiga, es por aquí. Ahí está la clave. En cambio, si uno se deja llevar por la doctrina de X, Y o Z, de cualquiera que hoy se le ocurra algo distinto, y arma una doctrina nueva, no que es que Jesús era un extraterrestre. Hoy hay gente creyendo eso. Uno diría, ¿cómo es posible? Pues sí, hay gente creyendo eso. Y no es algo bueno, hay que tener cuidado. Se pone en riesgo la salvación y uno ni se da cuenta de la gravedad del asunto. Ahora, mantenerse en la unidad, no separarse de esa unidad, es la clave de nuestra salvación. Tanto que hasta el Señor prohíbe las divisiones de una forma tan tajante. Tito 3:9 dice, evita las discusiones necias, genealogías y contiendas acerca de la ley, que es inútil y vano. Verso 10. Al que divide la iglesia, amonéstale una y otra vez. Si no te hace caso, apártate de él, rehúyele. Si él persevera en ese pecado, versículo 11, si él persevera en ese pecado, está pervertido y peca, se condena por su propia sentencia. Así de grave es el asunto, que usted forma una división dentro de la iglesia y la Sagrada Escritura dice, se condena por su propia sentencia. Así de grave es. Entonces no es un tema tan sencillo como algunos que no le ven problema, que frescos. Venga, armamos una nueva. Y se llenan de platica, menos de nada. No, espérese un poquito. El camino es la unidad. Además, cuando una rama se arranca del tronco, se está secando, está muriendo. Está muriendo. Aunque sus hojas sigan verdes todavía, recién arrancadas, sus hojas siguen estando verdes. Pero romper la comunión. Además, ya no comulga, ya no recibe a Jesús Eucaristía, ni creen en Jesús Eucaristía. Ahí entran cosas delicadas, peligrosas. Y hay que tener cuidado. Definitivamente el maligno es tan astuto que logró con la Biblia en la mano entrar a que la gente cometiera un pecado, la división. La división es el pecado más terrible. Si Jesús no hubiera dicho, Padre, que todos sean uno, pues uno diría, no pasa nada, a fresco, es que es lo mismo. No. Si Jesús dice, Padre, que todos sean uno, es para que todos seamos uno, y no para que nos dividamos y armamos rancho aparte, cada uno a su acomodo. Tan inteligentes que somos, ¿no? Para hacer esas cosas. Pues no. Esto no es tan sencillo como parece. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de entrar en un camino nuevo, que es el camino de Dios. Y no permitamos que el maligno haga de las suyas, porque es el enemigo, el maligno, el que sí está haciendo de las suyas ahí. No hay que darle gusto. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en este proceso, así sea. Padre bueno, creemos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas que estás presente en este santísimo sacramento. Aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente, te suplicamos que vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.